Estimados estudiantes, como veo que varios no tienen claridad sobre el proceso de la actividad a desarrollar en torno al primer trabajo del curso de lectoescritura, quiero aclararles varios elementos contemplados en la clase si ustedes revisan la grabación. Primero, tenemos dos espacios o dos lugares para poder tener acceso a la información. Uno es la carpeta, que está entregada el enlace para cada representante y se entregó durante clases la sesión pasada para el grupo nocturno y para el grupo diurno. Ahí encuentran ustedes las grabaciones de las clases que hemos tenido, la presentación, el planeado, el microcurrículo y la guía de trabajo, ¿no? Esto es desde el Drive. Este es el único espacio donde yo recibo los trabajos si no tienen acceso aquí, que es justamente el aula virtual, ¿no? El aula de Univida donde podrían ustedes perfectamente hacer el ejercicio de ingresar. Bueno, vamos a explicar un poco en detalle la guía. Ustedes descargan el documento de la guía, lo pueden trabajar también en línea y ubican su nombre exactamente con el mismo paso que yo acabo de hacer. Ubico aquí arriba, hago el cambio de nombre, guía 1, ejemplo estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, Gisela ha hecho aquí, voy a tomar aquí, colocar el nombre porque Gisela ha tomado el ejemplo base para todos. Cuando lo que se solicita siempre es que archivo hagan una copia del documento y ese es el que coloquen el nombre, no directamente el que crear. Entonces, sobre el texto asignado, se les pide primero que formulen un propósito. ¿Qué es formular un propósito? Pues justamente el poder explicar qué sentido tiene la lectura que van a desarrollar. Y entonces colocan la respuesta como lo ha hecho justamente Gisela. Luego se les pide que inspeccionen y exploren el texto. Entonces inician revisando qué elementos tienen, cuáles son las características, ilustraciones. El texto compilado, parece que no lo veo que lo hayan, parece que se modificó. Bueno, voy a ubicar el texto. Aquí está el texto. Ya lo voy a volver a ubicar en la parte de afuera para que no se confunda. No se confunda. Pues entonces yo aquí reviso. Este es el título del texto, tiene unos subtítulos, unas consideraciones. ¿Qué más información voy viendo sobre el texto? Pues tiene unos acuerdos. ¿Qué más veo? Pues es un texto corto, no veo mayor información. Entonces esos son los datos que yo coloco justamente ahí, ¿no? Si existe algún resumen y demás, solamente hay una parte como lo ha colocado adecuadamente Gisela. Si no tiene, pues contestamos no tiene o no aplica. Luego de que ustedes han hecho esa revisión, se les pide que pregunten, díganse cuáles serían las preguntas que ustedes quisieran formular al respecto del texto. Entonces, por ejemplo, Gisela ha preguntado, nombre unas medidas de las que adoptó el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca frente a la pandemia. Esa es una muy buena pregunta. Después de formular esas preguntas, las que ustedes requieran, yo les sugerí que fueran máximo 5, comienzan ya el proceso de lectura, es decir, ya abordo todo el texto de manera continua, las 3 páginas, vuelvo y insisto, pues realmente son 2 páginas, es un texto muy, muy corto, y con eso contesto las preguntas. Es decir, yo acá pregunté, nombre una de las medidas de las que adoptó el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca frente a la pandemia, pues acá debo nombrar. Para la atención y consulta de poder se privilegiará el uso de medios técnicos y electrónicos. Entonces sugiero aquí que coloquen nuevamente la pregunta, colocar de nuevo la pregunta y la respuesta. ¿Listo? Y finalmente se les pide que revisen lo aprendido, es decir, pueden colocar palabras claves, algunas ideas centrales o un resumen al respecto de lo que significa el texto. Esa es la actividad que debe entregarse. Vuelvo y insisto, solo se entregaría o por el aula virtual o por el Drive, ¿no? No lo recibo por WhatsApp, no lo recibo por correo, porque ahí puedo hacer el ejercicio. Voy a
hacer la modificación aquí de esta guía. Voy a mover el texto. Para que entonces, si se fijan, los he ubicado todos en una sola carpeta. Esta es Gisela. Me he ubicado ahí y subo obviamente los trabajos. Aquí en la carpeta de trabajos Kipler, ustedes pueden subir. Y en el aula, pues directamente en el espacio que tiene el aula para subir la tarea. Lo que me informan a mí de Univida es que ya muchos de ustedes tienen acceso al aula. Así que quienes están inscritos en el aula, no les puedo recibir por el Drive, ¿no? Deben ingresar al aula a hacer el ejercicio de subir la actividad. Aquí está, guía número 1, grupo diurno, grupo nocturno. Debe entregarse ayer. 14 entregaron. Aquí suben la tarea, nada más, y ya hacen el ejercicio. ¿Listo? Entonces, espero haber aclarado sus dudas y estoy pendiente cuando tengamos nuestra sesión de clase para hacer la revisión de sus trabajos. Muchísimas gracias. Feliz día.